Sobrevivir, la primera obligación de las empresas ante la pandemia del COVID-19, es un gran desafío que requiere de una buena gestión para la continuidad de los negocios. Hoy conversaremos sobre los elementos esenciales para afrontar esta crisis y buscar nuevas oportunidades para adaptarse a una nueva realidad. Por favor, acompáñenos. Estimados colegiados, reciban ustedes un cordial saludo de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, en una entrega más de varias que hemos realizado ya, justamente en razón pues, de todos los efectos que estamos sufriendo y que vienen ya a futuro y un futuro muy cercano. A los efectos me refiero del COVID-19, un efecto o un fenómeno que nos vino a cambiar totalmente la vida que veníamos llevando y la que tenemos que de aquí en adelante pues enfrentar. Hay muchos retos, pero también hay muchas oportunidades. Hoy tenemos la grata visita en este colegio de una persona conocidísima en el campo financiero, en el campo de asesoría, como es don Fernando Leñero, muy conocido por todos nosotros, una persona que ha dirigido empresas de las más grandes de Costa Rica y que se dedica actualmente a lo que es la asesoría de las mismas. A don Fernando le agradecemos su presencia, pues sus conocimientos valiosísimos los pone sin ningún interés al servicio de nuestro colegio. Hoy con un tema que ya, como dije hace un rato, se nos viene encima. Muy pronto se van a liberar una serie de restricciones que hemos tenido en los últimos días, o meses más bien, y tenemos que ver cómo enfrentar ese reto. Don Fernando ha estado trabajando en algunas consideraciones con un tema que es subsistir, la primera obligación de las empresas. Y entonces, agradeciendo a don Fernando nuevamente su visita acá al colegio, esta es su casa, y pues qué gusto saludarlo nuevamente por acá, don Fernando. Muchísimas gracias, don José. Más bien el agradecido soy yo de que usted me dé la oportunidad de conversar con todos los asociados del colegio. Contadores son precisamente los testigos presenciales de esta crisis en cada una de las empresas que lo están sufriendo en diferentes medidas, y realmente si hay alguien que entiende y que está viendo en sus libros el efecto de lo que está pasando, son precisamente los agremiados de este colegio, los contadores. Efectivamente, don Fernando, somos alrededor de casi 20.000 colegiados, todos de una u otra forma nos volvemos asesores de nuestros empleadores, de nuestros clientes, por decirlo así, y somos los primeros que ellos llaman para pedir pues alguna asesoría, algún consejo de qué es lo que viene. Bueno, ya hemos estado asesorando un poquito en todo lo que ha pasado con el tema de la reducción de las jornadas laborales, igual con las concesiones que ha dado el Ministerio de Hacienda, igual que las de los bancos, hemos sido asesores de ellos, pero lo que viene ahora es un reto mucho más importante. Y sí, usted lo dice bien, y en algunas ocasiones hemos escuchado muchos contadores que dicen es que estoy muy preocupado porque voy a perder mi trabajo. Bueno, efectivamente y lamentablemente hay algunos que los han perdido, pero una gran mayoría somos como la última línea. El contador seguirá siendo de mucha importancia para los contribuyentes independientemente que su situación haya bajado, porque el negocio de una u otra forma en un nivel alto o bajo tiene que continuar. Entonces, pues qué bien escucharlo usted, don Fernando, para ver nosotros igual, de acuerdo a lo que usted nos vaya a comentar hoy, a las recomendaciones y consejos que nos pueda dar, poder nosotros llevar también el mensaje a todos nuestros clientes.
Muchas Se gracias. llama subsistir. Sobrevivir. Sobrevivir, la primera obligación de las empresas. Así es. Muchas gracias, don José. La semana pasada escribí yo un artículo sobre el tema y se llamaba precisamente así, sobrevivir, primera obligación de las empresas. ¿Y por qué quería abordar en ese momento? Quiero decir que sobrevivir es una obligación indispensable en este momento. Aquí hay dos oportunidades. Estábamos en un ambiente en el que desde hace rato Costa Rica trae una economía que viene creciendo lento, y por lo menos tenemos 2 o 3 años de estar con las empresas donde nos está costando crecer, nos está costando expandernos, nos está costando la rentabilidad, ¿verdad? Y estos son temas igual que no son secretos para los agremiados de este colegio, porque los están viendo en sus números. Y esto es precisamente porque la economía ha ido más lenta, pero siempre creciendo. Sin embargo, si nos imaginamos un barquito en el mar, ¿verdad? Estábamos en aguas un poco revueltas, pero de repente nos vino un tsunami, ¿verdad? Un tsunami. Y entonces en este momento lo que hay son un montón de tablitas flotando en el agua, y lo primero que tenemos que hacer es garantizarnos, como medida 1, el poder ser parte de los que estamos teniendo acceso a tener una tablita para flotar. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, en primer lugar, porque los que se hundieron serán parte de los escombros de la crisis, y eso realmente no van a ser importantes ni interesantes para mañana. Y los demás tenemos que rescatar las empresas. El primer elemento es salvarse del tsunami, ¿verdad? En este momento estamos viviendo un tsunami. Es decir, ¿quién se podía imaginar que la economía se podía frenar prácticamente en un alto porcentaje? Son prácticamente la alimentación, los supermercados, las medicinas, los artículos de limpieza los que están teniendo algún nivel de demanda importante. El resto de la economía está sufriendo una contracción severa. Pues por supuesto que es muy fácil imaginarse en este momento el daño al sector turístico, ¿verdad? Donde simple y sencillamente dejan de entrar los aviones, es decir, dejan de entrar los turistas, no hay clientes para la hotelería. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con toda una infraestructura hotelera que tiene el país tremendamente desarrollada, que además es empleador del orden de 200,000 personas? Y entonces toda esta gente en este momento no está teniendo acceso a trabajo, a ingresos, ¿verdad? El desempleo es fuente de pobreza, es fuente de hambre, es fuente de desesperación. No hay nada más triste que no tener que traer al hogar, ¿verdad?, para que la familia se alimente. Entonces, creo que ese es el tsunami, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo. Y por otro lado, hay que reconocer que las autoridades de salud han hecho lo que tenían que hacer. Es decir, están salvando la vida de las personas y están salvando a las personas de una enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, y por tanto están tomando las medidas desde la perspectiva de salud. Sin embargo, tenemos que tener también la precaución de que tan importante es salvar la vida como tener una calidad de vida, por lo menos básica, con la cual podamos darnos mantenimiento a nosotros y a las familias que están dependiendo de nosotros. Entonces, creo que la parte que hoy en día nos está preocupando es que ya estamos a las puertas de que nos empiecen a liberar el poder volver a salir a trabajar, pero al mismo tiempo hay daños muy fuertes en la economía. Quiero contarle que leí en estos días de esta semana el último estudio de la CEPAL, ¿verdad?, que hace un balance de la crisis, porque entonces hay que dimensionar de qué tamaño es el tsunami, ¿verdad? Y la CEPAL dice que está esperando para este año que el Producto Interno Bruto de América Latina caiga un 5.3%. Y dice que esa caída del 5.3 no tiene parangón en la historia desde que ellos hacen estudios de la CEPAL. Y que lo más parecido fue la crisis de la Gran Depresión de los años 30, que se cayó más o menos al 5.1 el Producto Interno Bruto, y la otra en 1914 con la Guerra Mundial, que se cayó como al 5% la contracción de la economía. Entonces estamos ante una realidad nueva tremendamente fuerte. Quiero decir además que en ese informe se menciona sobre el desempleo, el impacto que esto va a tener en el desempleo.
dice que se espera que crezca más o menos en un 3.5% los índices de desempleo generales de América Latina y que ese 3.5 va a representar alrededor de 37 a 38 millones de personas que se van a quedar sin trabajo a propósito de la crisis en estos días. El otro tema importante en la crisis es que es de golpe, por eso es que lo comparo con un tsunami. Ayer estábamos bien, mañana estamos todos tratando de encontrar la tablita de salvación. Bien, ¿qué podemos hacer? Porque yo diría que también podemos quedarnos lamentándonos mucho tiempo sobre la crisis. Y sí, lo primero que tenemos que entender es grave, tenemos que entender que es profunda, que es devastadora, y que por tanto no hay soluciones fáciles. Nada es como de sacárselo de la manga y decir aquí tengo una solución. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cómo lo vamos a abordar, ¿verdad? Ese es básicamente el tema. Perdón, no sé. Sí. Bueno, recordamos a los compañeros colegiados que nos están siguiendo en este programa que el mismo llega gracias a las empresas Tecapro y Cyberfull que nos han acompañado ya por muchos meses, a los cuales agradecemos pues este acompañamiento, y eso hace posible que podamos escuchar a una persona como don Fernando Leñero. Tal vez para pasar ya que usted siga desarrollando el tema, don Fernando, es que por ejemplo yo personalmente le he dado pues mucho ojo, por decirlo así, al tema del turismo. O sea, de todas las actividades es claro que esa es la actividad pues más golpeada y también la más difícil de recuperar. Ahora que usted tocaba el tema del turismo, el problema es que es fácil predecir en esa actividad que en los próximos 8 meses, una cosa así, los aviones, si vienen, van a venir a un cupo muy limitado, ¿verdad? O sea, es de fácil predicción. Tal vez otras actividades no lo sean tan fácil decir, sí, efectivamente X meses van a estar sin movimiento alguno, por lo menos con el mínimo, porque hay otras actividades que sí siento que tienen que continuar. Los agricultores, los transportes, hay muchas cosas que tienen que continuar, pero el turismo sí es un caso muy aparte de todo, ¿cierto, Fernando? Totalmente, don José, estamos todos muy preocupados con el tema del turismo y sobre todo porque no nos podemos olvidar de nuevo del impacto, de la dimensión que tiene el golpe al turismo. Es nuestra principal actividad recaudadora de ingresos en el país. Y entonces cuando usted dice, bueno, no, simplemente yo prescindo desde el punto de vista de economía, ahora vamos a hablar desde el punto de vista del empresario, pero desde el punto de vista de economía yo prescindo de los ingresos del turismo, caramba, es un golpe demasiado fuerte a la economía. Ahora hablemos de los empresarios. Los empresarios, el turismo tiene unos cuantos hoteles de marcas internacionales y prestigiosas que por cierto están igual de dañadas, porque esta no es una crisis de Costa Rica, es una crisis del mundo. Entonces, cuando usted habla de las grandes marcas de hotelería y de turismo y de líneas aéreas, todos están en este momento en una crisis tremenda. Escuchaba un video en estos días de la aerolínea Virgin, de este señor Branson, que es uno de los empresarios y millonarios más grandes del mundo, donde sencillamente tuvo que entrar en un capítulo 11, en un chapter 11, para detener toda su empresa y contener los gastos y refinanciar la operación para poder esperar, según él decía, por lo menos 4 o 5 meses en que los vuelos empiecen a restablecerse. Y luego el otro elemento importante es que cuando uno habla de la aviación, solo por citar ese ejemplo, pero hay muchos que podamos citar, la aviación, cuando usted dice que la aviación tiene el 80% de los vuelos en el aire siempre, porque si no, no es eficiente, no es rentable, y tiene un 20% en tierra, pero cuando usted aterriza el 100% de los aviones no hay espacio para parquearlos, ¿verdad? No hay lugar donde poner tantos aviones parados. Luego tiene otro tipo de incidencia. Los aviones son de altísimo mantenimiento, es decir, usted no puede jugarse el chance de que un avión falle en el aire, tiene que ser reparado siempre preventivamente en tierra. Y entonces cuando usted dice voy a detener los aviones en tierra y van a recibir polvo, y van a recibir sol, y van a recibir lluvia, y esos aviones va a haber que darles un mantenimiento exhaustivo antes de volverlos a poner a volar con un alto costo. Bueno, todo esto es para decir... Y que no están generando ingresos. No están generando ingresos, o sea, es invertir más, gastar más en un momento en que no se genera ingresos. Ahora, ¿qué es lo importante de este ejemplo? Que es que
tiene que ver directamente con nosotros. También escuché, por cierto, al señor Hebron de Copa, que es el presidente ejecutivo de Copa, dando más o menos este mismo tipo de referencias en relación con su aerolínea Copa. Y de nuevo, ¿por qué es importante? Porque entonces cuando nosotros estamos aquí dependiendo de que vuelvan los turistas para poder empezar a activar el turismo, vamos a tener todavía mucha problemática que resolver antes de que puedan volar los aviones o que puedan traer la cantidad de turistas. Otra cosa que hay que decir en esto es, el mundo es un ecosistema, ¿verdad? Nada funciona solo, ¿verdad? Entonces, para que el turismo vuelva a activarse, necesitamos que se activen muchas cosas. Necesitamos que se activen las ventas de etiquetes, necesitamos que se vendan las agencias de viaje, necesitamos que se activen los restaurantes, necesitamos que se activen los hoteles, necesitamos que se activen el transporte para llevarlos y traerlos, las actividades que ellos venían a desarrollar al país en el área turística. Y nada de esto se puede activar si no hay clientes. Y no habrá clientes si no están activos. Entonces entramos un poco en un concepto de huevo-gallina que es muy difícil de resolver, y por eso que creo que esto rápido no puede ser. Lo que tiene que ser es con una decisión de ir dando un paso a la vez, pero siempre hacia adelante. Y eso me lleva un poco a qué cosas podemos hacer. Y una de las cosas que me parece que es fundamental que entendamos es que esto no lo podemos resolver solos. Esto no es un tema de alguien, es un tema de todos. Por ser un tema de todos, necesitamos sentar en la mesa a los principales, a los que tienen más fuerza para jalar la economía. ¿Y quiénes tienen más fuerza para jalar la economía? El gobierno, sin duda, como entidad gobierno, que puede tomar que son importantes. Por ejemplo, creo que la activación de la obra pública, de hecho hemos estado leyendo en estos días en La Nación y en los noticieros, que efectivamente ya hay una serie de proyectos que están por activarse, que es la ampliación de la Ruta 27, que es la carretera Guapiles, que es la carretera San Ramón, en fin, que vienen puentes, que vienen, en fin, una serie de actividades, las rotondas y la circunvalación, en fin. Vemos que hay una serie de proyectos de obra pública y esos tienen que activarse. Y claro, usted dice, tienen que activarse y eso implica recursos, implica dinero. Dinero tampoco hay, ¿verdad? Pero bueno, en algún lado hay que empezar y creo que vamos a tener que asumir un endeudamiento mayor de país, que ya era suficientemente alto, ¿verdad? Roberto Artavia, lo escuché un día de estos decir muy inteligentemente, que el problema es que ya estábamos muy endeudados. Nos cogió la crisis en un nivel casi del agua al cuello, pero aún así hay que salir de la crisis y entonces esto sin gasolina no camina el motor. Entonces la economía sin dinero no puede funcionar y necesitamos que se active, porque esos son los primeros jaladores de un movimiento de la economía que hoy en día no tiene movimiento, está detenida. Entonces necesitamos generar empleo. Al hablar de empleo, es decir, el empleo es una preocupación primordial que tenemos que tener todos como costarricenses, es decir, en el sentido de que no podemos quedarnos mucho rato con la gente sin trabajo. Si bien hay un plan proteger, yo quiero también en esto señalar con muy buenos ojos el que el gobierno ha tenido actuaciones tempranas y contundentes y creo que lo ha hecho bien en ese sentido, pero su objetivo ha estado muy orientado a lo de la salud, es decir, a quitar la gente de la calle y evitar el contagio. Pero también se requieren todavía medidas nuevas. Ya el presidente anunció que en próximos días saldrá a darnos medidas de carácter económico, pero hay que tener el cuidado de que efectivamente hay una realidad social que tenemos que cubrir, que es que la gente no se quede sin ingresos del todo, y entonces el plan Proteger trae un poco el concepto de ir recabando la gente que está quedándose sin ingresos para aportarles una suma mínima por mes. Que es un tema, Fernando, que va mucho del momento en que se puedan ir levantando las medidas sanitarias que tenemos o de restricción, como lo que queramos llamar. Porque bueno, los empresarios también tenemos que entender, empresarios o comerciantes menores, como los queramos llamar, no pueden tampoco sostenerse muchos días más con los negocios cerrados, sin producir, y que tal vez algunos, o estoy seguro que están haciendo un gran esfuerzo por mantener aunque sea un 50% los salarios de sus colaboradores, pero llegará un momento en que no van a poder. Entonces, imperativo es que el país comience nuevamente a carburar, por decirlo de alguna forma, porque también hay que proteger a quien da empleo. Ese es el elemento central, don José, ese es el elemento. Entonces, por eso es que las actividades
que hay que iniciar son aquellas que tienen más capacidad de mover el aparato, que generen movimiento. Porque una vez que arrancan las constructoras, entonces empiezan los que suplen los materiales, empiezan los que suplen los trabajos auxiliares, se mueven otro montón de cosas alrededor de alimentar un proyecto grande de infraestructura pública. Por eso que la infraestructura pública es la primera que tiene que arrancar. Pero luego tiene que haber un acuerdo, y me parece a mí que es urgente, no debemos perder mucho tiempo en sentar a las cámaras con el gobierno, sentar a las cooperativas con el gobierno, sentar a la academia con el gobierno y ojalá todos juntos, con la idea de que tenemos que echar a andar el país. No es la idea de cómo te rescato tu sector o cómo arreglo tu empresa, no es un tema particular, es un tema cómo hacemos acciones que activen la economía, porque si la economía se activa, automáticamente empiezan a pasar cosas. Vea, por ejemplo, yo estoy relacionado con gente de restaurantes. En la gente de restaurantes el problema es no hay gente en la calle. Entonces, ¿cómo sostiene usted un restaurante? La gente no necesita almorzar, no necesita cenar, es más, está prohibido circular en la noche. ¿Cómo sostiene usted un restaurante en las condiciones donde no hay gente en la calle? Entonces, automáticamente tiene un elemento central, es que la demanda genera la oportunidad de negocio. Si no hay demanda, no hay negocio. Y entonces, si no hay negocio, ¿qué razón tengo yo para abrir un restaurante o para abrir una tienda en un centro comercial? O tiempos muy limitados también. O tiempos muy limitados, y usted igual tiene que pagar el salario, igual tiene que pagar el alquiler, y la tienda no tiene demanda. Entonces, sí hay que activar la economía. Por eso es que le digo que uno solo, desde su trinchera, no puede activar lo que está pasando. Tiene que ser desde un acuerdo de partes importantes, y el gobierno tiene que estar sentado en la mesa, sin duda. Las grandes empresas tienen que estar sentadas en la mesa. Los grandes sectores, como el sector exportador, como el sector industrial, el sector agrícola, el sector comercial, ¿verdad? Las cámaras tienen que estar sentadas en la mesa, y es para llegar a acuerdos rápidos. No podemos perder tiempo. Otro de los temas importantes aquí es: hoy, ahora, no tenemos tiempo para andar pidiendo permisos y que se tarden meses o años en aprobarlos, a ponerle sellos, a ponerle... No. Tenemos que echar a andar la economía. Esa es la prioridad. Porque si no echamos a andar la economía, no resolvemos el problema del empleo. Si no resolvemos el problema del empleo, no tenemos a la gente saliendo del hambre y de la desesperación. Porque además hay un problema de desesperación que hay que también tomarlo muy en cuenta, José. Nos hemos sentado por 6 semanas, 8 semanas a escuchar conferencias de prensa muy necesarias y muy bien. Yo no quiero hacer la crítica a la conferencia, al instrumento. Quiero hacer la crítica a que las personas tenemos 8 semanas, 6 semanas de estar escuchando la crisis que hay, los muertos que hay, los enfermos que hay, que si avanzó, que si no avanzó, que le sacaron una multa en la noche. Todos estamos preocupados todos los días al ver las conferencias de prensa, a ver cuántos casos más nuevos hay. Esa es como la noticia del día, ¿verdad? Okay. Pero entonces, ¿qué está pasando en la psicología suya y de todos nosotros? Estamos atemorizados, tenemos miedo. Entonces nos ha llegado, ya nos llegó el mensaje, esto es algo peligroso, y entonces uno no quiere estar expuesto al peligro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ahorita nos digan, ok, ya pueden salir a trabajar, y no va a ser así tampoco tan abierto como eso, va a ser como gradual, pero vamos a llegar y vamos a estar muy asustados en las empresas. Vamos a decir, yo no quiero que me hablen de cerca, yo no quiero que me saluden, yo no quiero que me den un beso, yo no quiero que me den un abrazo. A ver, yo voy a sentarme en esta mesa, quiero que me la limpien antes, quiero que, ¿verdad? Va a haber una serie de preocupaciones que, bueno, va a cambiar el entorno, y sobre todo vamos a tener desconfianza de que las cosas estén adecuadamente bien limpias. Otra de las cosas que nos va a pasar cuando salgamos a la calle es que las cosas no van a estar todas funcionando igual, y hay cosas que han cambiado. Ahora, yo quisiera nada más como volverme un minuto al tema de las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Porque creo que es muy importante seguir pensando en conjunto y sentarnos en la mesa las gentes pensantes para ver qué podemos hacer, priorizar sobre qué es lo que más impacto tiene dentro del movimiento de la economía, y echar a andar cosas aunque cuesten dinero, echarlas a andar, porque creo que el no tener recursos o el no echar a andar las cosas importantes va a ser demasiado lenta la recuperación.
Uno piensa en los centros comerciales y usted ve las tienditas de los centros comerciales, todas muy respetables y cada quien tiene su nicho de mercado. Pero mientras no haya flujo de gente saliendo a comprar, esas tiendas van a estar sufriendo una economía tremendamente precaria. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, mientras tengamos la gente con estamos hablando del Plan Proteger, está hablando de un alcance de 400.000 personas y está dejando al descubierto otras 200 o 300.000 más. Estamos hablando de 700.000 personas con ingresos reducidos o desempleo, ¿verdad? Sí, claro. Eso es alrededor del 30-35% de la fuerza laboral. Es un desempleo que no tenemos ninguna idea de lo que eso significa. Me surge, don Fernando, ahorita me surge una observación en lo que usted dice. Vamos a volver nuevamente a nuestros puestos de trabajo, a nuestras operaciones, y muchos de esos empresarios y principalmente los pequeños, esos que tienen sus tienditas, sus diferentes restaurantes, también hay que entender que vamos a toparnos un mercado muy diferente también, que las condiciones en que trabajábamos antes, en la forma en que podíamos dar un servicio o vender un bien, no van a ser igual que antes. ¿Por qué? Porque esto nos ha hecho cambiar muchas vías de acceso a los servicios y a los bienes, y que tal vez muchos de esos accesos se van a quedar, y tal vez un punto de venta ya no va a trabajar igual a como yo lo trabajaba antes, sino que me voy a topar con algunas cosas bastante diferentes ahora que regresemos. Muy distintas. 2 o 3 cosas que podemos señalar en ese campo que usted menciona, don José, es 1, el teletrabajo, ¿verdad? Ya las empresas aprendieron a fuerza que existe un mundo que se puede trabajar remotamente. Y como se puede trabajar remotamente, muchas empresas han empezado a estudiar, bueno, ¿cuál es el impacto de volver a traer la gente a trabajar o de dejarlas trabajando como teletrabajo? Leía un informe en estos días de Merrill Lynch y también de AT&T, que habían hecho un estudio en los Estados Unidos esto era un poquito antes de la crisis, pero el comentario era después de la crisis, y decía, bueno, más o menos una empresa se puede economizar hasta unos $10,000 en los Estados Unidos por persona que está trabajando en la casa, porque tiene menos costo de oficinas, tiene menos costo de parqueos, tiene menos costo de servicios, tiene menos costo de alimentación, de servicios, de reuniones, etcétera. Bueno, más o menos $10,000 al año por persona. Perdón, el espacio físico que ocupaba para tener 100 personas trabajando, resulta que ahora dice lo puedo hacer con 40 físicamente, si es que las necesito, y el resto puede ser en la casa. Entonces, ya aquel que le arrendaba un espacio, un edificio para 100 personas, resulta que ya no lo van a necesitar, pueden migrar hacia otro de menos. Ese es el tema. Y entonces vea usted nada más un minuto secuelas de una cosa como esta. Bueno, en primer lugar, el negocio de las oficinas, empiezan a sobrar oficinas. Entonces el alquiler de oficinas empieza a bajar el precio porque ya no hay tanta demanda o no se pueden llenar. Usted empieza a ver temas de desarrollos urbanísticos. Bueno, entonces la gente que tenía proyectos con edificios de oficina, hay que volver a valorar si esto tiene o no tiene sentido. Pero más allá de esto, también decían esos mismos estudios que cada individuo que trabajaba teletrabajo desde su casa tenía una economía del orden de la mitad de lo que se ahorraba la empresa, es decir, como $5,000 al año por trabajador. ¿De economías en qué? En combustible y transportes para el hogar, para el trabajo, perdón, en comidas, en actividades relacionadas con trabajo, con vestirse. Hay que vestirse diferente para ir a la oficina que para estar en la casa. En la casa puede estar en short y camiseta y ese no es relevante. En cambio, en la oficina tiene que vestirse. En fin, todos estos elementos. No tiene que echar tanta colonia ya, ni nada de eso tampoco. Ni echarse colonia, así es, pero para ir a trabajar tal vez sí. Y entonces, efectivamente hay una serie de gastos que están relacionados con la socialización, ¿verdad? Y esa socialización se economiza también en el área del salario. Ahora, solo para terminar la idea con un ejemplo concreto, una gran empresa, una empresa grande como AT&T o como la misma Merrill Lynch, puede perfectamente poner 10,000 personas a trabajar con teletrabajo, y 10,000 personas a $10,000 al año son $100 millones al año de dólares que se va a economizar por tenerlos trabajando en teletrabajo. ¿Qué motivación puede tener esa empresa para volverlos a llamar a trabajar a las oficinas? Entonces usted dice, no, esto vino para quedarse, esto no se va a devolver. Entonces, bueno. Pero viene para el colaborador, el empleado, un reto,
ok, tengo que aprender a trabajar en teletrabajo, tengo que disciplinarme yo también a eso para mantenerme también en la corriente laboral. Totalmente. Ese es un elemento central, todos tenemos que aprender a hacerlo, a tener disciplina, a tener eficiencia para que realmente el sistema funcione. Y también mencionaban en una conferencia que escuché hace poco, el otro tema es que a los jefes hay que enseñarles a ser jefes de los teletrabajadores, porque el jefe no es pegar gritos, ni mandar, ni ordenar, es evaluar los resultados, ¿verdad? Trabajar por resultados, cumplir objetivos, etcétera. Entonces, también las jefaturas van a tener ahí que mejorar su desempeño para que funcione el teletrabajo. Todo un cambio, ¿verdad? Recordamos a nuestros colegiados que este programa llega a ustedes gracias a las empresas Cyberful y Tecapro, quien muy amablemente nos colabora pues para que este programa llegue a todos ustedes, pues, y en esos temas de tanta relevancia como los estamos viendo en este momento. Entonces, don Fernando, ¿qué tipo, o sea, qué parte de esos reinventos, así, volvamos a la economía aquí nacional, a lo que estamos viendo así, un poquito más cercanos, qué tipo de actividades, qué tipo de cosas podemos ir inventando desde ahora? Porque hay algo bien importante. En otro programa anterior lo veía con una especialista en recursos humanos y en psicología, y nos decía, ahora que estamos un poquito, bueno, en cuarentena y que estamos un poquito alejados de todo, tenemos que ir pensando en cuál es el plan que tenemos llegar, pero ¿qué recomendaciones podríamos darle aquí a alguien de nosotros, los que tenemos en un comercio como el nuestro, que la mayoría somos pymes, esa es la mayoría de nuestro parque industrial acá en Costa Rica? Bueno, ¿qué recomendaciones podemos darle? ¿Qué tipo de negocios, qué tipo de actividades podemos ir desde ahora maquinando, por decirlo así? Bueno, yo creo que lo que tenemos que entender es qué pasó con el consumidor, ¿verdad? Porque el consumidor es que genera la demanda. Entonces, ¿qué pasó con el consumidor? Cambió. Entonces, todo lo que sea suntuario, todo lo que sean bienes de capital, todo eso son cosas que van a estar mucho más lentas y más tarde reactivándose. ¿Qué se va a activar primero? De las necesidades básicas. Entonces, son los productos fundamentalmente: alimentación, vestuario básico, todo lo que es medidas de higiene, todo lo que es limpieza, todo lo que es salud, medicina en general. Va a haber una conciencia mucho más fuerte sobre la salud que lo que teníamos hace unos meses atrás. Y eso van a ser los sectores que van a tener, digamos, más auge inmediato. La demanda inicial va a ir por esas vías. Otras cosas va a ser más lenta la demanda, es decir, a medida que esto se active va a empezar a haber consumo de otros servicios. Una vez que la gente salga a la calle, otra vez podemos reactivar los restaurantes, ¿verdad? En el sentido de que inmediatamente la gente va a necesitar comer afuera, pero la pregunta es ¿cuántos se quedaron para no volver en el teletrabajo? ¿Cuántos están en el desempleo, que tampoco van a salir a trabajar ni van a tener poder de compra para ir a los restaurantes? De manera que para los restaurantes, que es una actividad que yo creo que sí se va a activar pronto, hay que medir muy bien, porque no todo el mundo va a poder mantener la misma cantidad de restaurantes que teníamos antes, ni va a tener las mismas necesidades, ni va a poder pagar las mismas tarifas. Sí, no, y en este tema de los restaurantes, mire, bueno, si alguien está haciendo ahí el buen negocio son la gente que trabaja en Uber Eats, ¿no? Porque obligatoriamente hemos tenido que pedir a domicilio, y quién sabe cuánta gente esa un viernes, un sábado ya va a preferir no salir a las 7 de la noche de su casa a ir a comer, sino que decir, llamo y aquí me van a traer la comida. Ya me acostumbré, me gustó estar en familia. Y entonces los restaurantes igual, vamos al tema. Un restaurante que tal vez tenía espacio para 100, 200 personas, posiblemente en un momento vaya a decir, ya yo no necesito tampoco ese espacio tan grande para atender a mis clientes. Todo cambia, ¿no, Fernando? Ahora que venía para acá a la entrevista, don José, había un anuncio de una vendedora de repuestos de automóvil y de motocicleta, y decía, le entregamos todos los repuestos a domicilio sin costo. Y vea usted, entonces ya no es solo el sándwich, ¿verdad? No es solo la comida. Ahora los repuestos se los podemos entregar a domicilio. Bueno, me parece que todo esto, lo que nos estás hablando de nuevo, es un mercado que cambió. Usted lo señalaba al principio y quiero nada más reforzar. El mercado va a cambiar en muchos sentidos. Va a tener menos poder de compra. Va a tener mucho más usos desde el domicilio, ya sea desde la oficina o desde la casa. Me lo traigan, yo no voy a salir. Eso va a tener un impacto en los centros comerciales. Va a haber menos flujo de gente en los centros comerciales. Esto igual hay que medir
cuál es el impacto que eso va a tener en el tipo de tiendas, dependiendo de las tiendas que estén ahí. Va a tener un impacto en los restaurantes, sin duda, va a tener un impacto en todo lo que son las actividades de entretenimiento. O sea, por ejemplo, usted sale del trabajo y quiere ir al cine, ¿verdad? Pero si usted está en la casa, tal vez no se le ocurre ir al cine. Va a tener un impacto esa otra industria, porque, de nuevo, es la socialización que va a estar afectada, va a producir cambios de hábitos en las personas sobre actividades de entretenimiento, de conciertos, de cinematografía, de teatros, que son actividades que igual se van a demorar un poco más en reactivarse. De manera que creo que todo esto nos hace pensar que sí, que no. Era su pregunta un poquito. Bueno, lo que sí es todo lo que esté más cerca del consumo básico. Lo que no, yo no me atrevería a decir no, me atrevería a decir más tarde, porque primero tienen que activarse cosas para que esas cosas hagan sentido en los presupuestos de las personas. Y luego la parte de bienes de capital, es decir, yo estoy preocupado también de la gente que está construyendo condominios, que está construyendo oficentros, que está construyendo centros comerciales, porque toda esta gente venía con una realidad económica que justificaba esos proyectos. La pregunta es, ¿cuánto nos vamos a demorar en poder demandar esos proyectos otra vez? Es decir, ¿cuántas gentes hoy en día están en la misma disposición que hace 2 meses de comprar un apartamento, ¿verdad? O de hacer un nuevo proyecto, un empresario que estaba desarrollando nuevos proyectos, que iba a comprar una máquina, que iba a expandir unas instalaciones, ¿quién está en este momento pensando que puede invertir en bienes raíces, que puede invertir en construcción? Y entonces también la construcción es un gran generador de empleo y también puede ser un gran generador de desempleo si nosotros desactivamos la construcción. Por eso a la construcción lo que hay que hacer es darle el oxígeno, el financiamiento para que puedan llegar al final de los proyectos en plazos donde ya hagan sentido. Pero si usted quiere paralizarlo todo, entonces no vamos a salir del barrial. Tal vez es como el mensaje más importante que yo quiero dar. Nosotros necesitamos tomar medidas que activen la economía. Aquí hay otro sector que no hemos mencionado y que me parece que tiene que jugar un rol fundamental, que es el bancario, ¿verdad? El sector bancario. Pero el sector bancario tiene una serie de elementos que hay que ponderarlos con cuidado. El sector bancario no puede simplemente financiar a todo el mundo, no, tiene que tener la capacidad de cobrar lo que financia, tiene que tener medidas de control, tiene que tener capacidad de mantener niveles de morosidad manejables. Pero por otro lado, si el sector bancario mantiene muy estrictas las medidas, en este momento ningún negocio va a ser rentable, ¿verdad? Es decir, hoy usted dice, dígame un negocio que sea un buen negocio, entonces va a haber que arriesgar más, y para arriesgar más va a necesitar que los instrumentos por ejemplo, la SUGEF, los instrumentos de control del sistema bancario tengan una flexibilidad que es muy difícil, porque es una flexibilidad y quién se va a hacer responsable por las cosas que fallan, ¿verdad? Entonces, pero quiero decir que también los mecanismos de supervisión, de control, las auditorías, los controles, donde hay muchos de nuestros agremiados trabajando en este momento, tenemos que tener el cuidado de que hay que tener un grado de flexibilidad al riesgo distinto del que hemos tenido ayer, porque si nosotros nos mantenemos estrictos, no va a arrancar nada o nos vamos a demorar mucho en salir de la crisis. Sí, el tema de los bancos que usted toca es interesantísimo o importantísimo más bien. De ahí antes decían, deme los últimos 3 años y un corte reciente. De ahí ahorita no hay corte reciente que aguante, ¿verdad? En los estados financieros. El corte reciente es cero. Para hacer un estudio de capacidad financiera. Entonces, por supuesto que va a tener toda un cambio ahí. Ok, tenemos que reactivarnos. Y siento yo que nosotros como contadores, como asesores, este tema es bien importante, el llegar a decirles a nuestros empleadores que tienen sus negocios, se va a topar una realidad muy diferente a la que usted, o sea, irlos preparando para eso también, y desde ya ir viendo, bueno, seguramente va a pasar esto, por eso que estamos conversando usted y yo justamente, y cómo irlos preparando también a ellos para dar también el giro que tengan que ir dando, redireccionando también su negocio, porque la realidad va a ser otra. Entonces, tenemos que arrancar nuevamente, no va a ser un arranque así como quisiéramos, ¿no? Sino paulatinamente van a ir soltándose las amarras, por decirlo, y vamos a encontrar un ambiente que hay que irlo ya prediciendo, ¿sí?
Bueno, vamos a encontrar, quiero sentarme un momento en la silla del contador y decir, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una economía donde va a ser muy difícil cobrar, va a ser difícil vender, donde hay que cuidar el 5, va a haber una economía bastante austera durante bastante rato, hasta que no nos sintamos con la seguridad. Tenemos las obligaciones de pago y nos cuesta vender, entonces tenemos inseguridad del ingreso y seguridad del gasto. Entonces, desde el punto de vista de la contabilidad, el contador responsable y serio. Lo leía yo en uno de los artículos que usted ha escrito en su Facebook y hablaba del tema principal ahí, lo que era el flujo de caja, ¿verdad? El flujo de caja proyectado. El flujo de caja, hay que cuidarlo. Muchas gracias, más bien. Efectivamente, en tiempos de crisis, el dinero es el rey, ¿verdad? El que tiene recursos puede aprovechar oportunidades. El que no tiene recursos es más bien el que se convierte en la oportunidad de terceros, ¿verdad? Puede ser más bien que necesite vender a mal precio, puede ser que necesite deshacerse de inventario, necesite deshacerse de activos de bienes raíces, y el que tiene recursos es el que compra a buen precio y el que no los tiene, el que vende a mal precio. Entonces, hay que cuidar el cash, ¿verdad? Sin ninguna duda, esa es la recomendación número 1 que le diría yo a los contadores. Cuidemos el efectivo, que nos dure, que alcance y que haya fuentes de refrescamiento de cash para que podamos atender las obligaciones y al mismo tiempo sentirnos seguros. Pero tenemos que tener un gran cuidado. No hacer gastos o inversiones innecesarias en este momento, ¿cierto? Totalmente. Lo que pasa es que lo innecesario de hace 2 meses a lo innecesario de hoy es bastante más grande. Digamos, hay muchísimas otras cosas que tenemos que contraernos. Y ojo, que cada vez que nos contraemos, y esto es importante decirlo, José, cada vez que contraemos cosas, nosotros decimos, ok, yo voy a cuidar mi contabilidad, voy a cuidar mis gastos, voy a ser austero. Cada vez que estoy siendo austero, a algún sector estoy afectando, ¿verdad? Estoy afectando al sector de publicidad, a las promociones, a los que me daban servicios de relaciones públicas, a los que me daban servicios legales. A alguien estoy afectando cuando estoy siendo austero. Entonces, hay que ser austero, pero hay que ser inteligentemente austero, no nada más corte, porque entonces también seguimos creando crisis en el mercado. Bueno, pero igual, muy interesante lo que usted dice en el otro sentido. También hay unos gastos que por más que queramos no los podemos... No se pueden quitar. No se pueden rebajar o quitar, porque tal vez no nos damos cuenta que está cumpliendo una función muy importante, aunque se vea que es alto o lo que fuera, o que tal vez lo podamos ver como innecesario, y en realidad no es tan innecesario. Entonces también hay que tener cuidado cómo recortamos los gastos. Cuidado con quitar uno, que más bien lo que nos va a provocar que nos reduzca también los ingresos. Exactamente. O que, ojo, ¿verdad? Porque aquí yo lo que quiero recalcar es, en este momento y en estas circunstancias tenemos que mirar que las acciones que tomemos sean buenas para el todo, ¿verdad? Por supuesto, necesito sobrevivir yo, pero necesito que sean buenas para el todo. Pero si yo tomo medidas que al final a mí me salvan, pero los demás los perjudican, yo no estoy ayudando a salir. Económicamente no estoy activando la economía. Y si yo no activo la economía, que es la verdadera obligación que tenemos ahora, es activar la economía. Hay solidaridad también por ahí. Hay solidaridad, tiene que haber generosidad, es decir, yo tengo que tomar medidas que ayuden a los demás. En temas de competencia, estaba leyendo hace poquito que hay, creo que estaba en el Financiero de un día de estos, que algunos restaurantes han decidido poner una cocina en común a trabajar, entonces solo trabaja una cocina y ellos se turnan por horas de alquilar por 2 horas la cocina y cocinan sus servicios y los entregan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Están haciendo más eficiente una instalación que es costosa para un restaurante, que es la cocina, los cocineros, pero bueno, son formas. Ahora, eso le puede funcionar a alguien, pero no le funciona a todos. Yo no puedo hacer una comida gourmet en una cocina compartida, pero sí puedo hacer comida para repartir a domicilio, ¿verdad? Con ciertos platos más o menos estándares en una cocina que es compartida. Y entonces compartimos costo, le bajamos el precio al consumidor. Y esas son las cosas que hoy hacen sentido. Ahora, hacen sentido en el micro. Cada una cosita uno la va viendo. Por eso es que cada quien tiene que agarrar este tema y tiene que replantearse
cómo es su negocio. Y hay un instrumento de gerencial que es la redefinición del modelo de negocio. En la redefinición del modelo de negocio tenemos nosotros que volvernos a plantear cómo hacemos los procesos, qué son las necesidades del cliente, cómo le estamos agregando valor a ese cliente, qué es realmente la relación que tenemos, que son relaciones claves con el mercado. Y luego tenemos que pasar a los procesos atrás y decir, bueno, ¿y cuáles son los costos? ¿Y cuáles son los insumos? ¿Y cuáles son las formas de trabajar que teníamos? Porque hoy tenemos que ser capaces de llegar al final con un costo más bajo y con procesos más eficientes, porque vamos a necesitar sobrevivir a esta crisis haciendo las cosas, rindiendo los recursos. Sí. Cada uno de los negocios, de las situaciones, hay que verlas por separado. No necesariamente, si uno le sirvió a este restaurante, por seguir con el tema, le va a servir a este otro. O sea, no necesariamente. Hay que ver la ubicación, el tipo de clientela que atendía, etcétera. Entonces, si le sirvió a A, puede ser que no necesariamente a B le funcione. Entonces hay que ver por separada cada situación. También hay que analizar cada uno de los casos. Sí, por eso tal vez decía yo hace un rato, hay que ver por sectores el tema. O sea, yo sí quisiera ver a los hoteleros trabajando juntos, quisiera ver a los restauranteros trabajando juntos, quisiera ver a los industriales trabajando juntos, inclusive sectores industriales por sector, porque las necesidades comunes van a ayudar a encontrar los caminos de por dónde se pueden desarrollar. Ahora, las soluciones van a ser particulares, pero las vías, las ideas, los lineamientos tienen que ser en común. El norte tiene que ser el mismo y de alguna manera, si lo vemos en términos de río, las corrientes que me van a llevar tienen que ser las mismas. Pero ahora, ¿cómo manejo mi bote y cómo remo yo? Bueno, cada quien va a tener una manera de hacerlo, pero sí me parece que hay que trabajar los sectores para que todo el sector pueda sacar provecho de una solución. Y luego el otro tema que nos falta enfatizar un poquito más es, todo esto necesita dinero y tenemos un país muy endeudado y unas empresas muy deterioradas en su patrimonio en este momento. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, por eso digo que el sistema bancario tiene un rol importante que jugar, porque el sistema bancario, pues, también se le pueden acabar los recursos, no podemos comprometer el sector bancario más allá de la cuenta, pero sí necesitamos, hay otros países, por ejemplo Chile, que el gobierno, parte de su solución fue decir, nosotros le vamos a dar, creo que fueron $3.000 millones, no me copie literalmente el número porque no lo retengo, $3.000 millones al sistema bancario, para que el sistema bancario financie operaciones que tienen 6 meses de gracia, 0 tasa real de interés y de 24 a 48 meses para pagar de acuerdo con las finanzas de cada sector. Entonces, si el sector puede pagar en 24 meses, pues que lo haga, pero si necesita 48, que se le otorgue. ¿Y qué significa eso? Que el gobierno le está delegando al sector privado, ¿verdad? Ustedes tienen que echar a andar la economía, ¿verdad? Y aquí le estamos poniendo los recursos para que lo hagan. Y por supuesto que hay muchas más cosas que pensar, no es nada más una cosa lineal, pero esa solución me parece que sería una solución bastante importante en Costa Rica, que haya una manera donde el gobierno está poniendo los recursos en los bancos, entonces no está desfinanciando a los bancos, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. Claro, el problema es que nosotros, a como veníamos, a como estaba el gobierno, ¿tendrá capacidad para hacer una cosa de esas? No. Posiblemente no. Capacidad no tenemos, pero morirnos no Sí, podemos morirnos. Pero sí, a veces criticamos mucho el endeudamiento, pero un país como el nuestro, al final de cuentas, tenemos que caer en eso. Y más en una situación de estas. O sea, lógico pensar de que para poder hacer esto, tenemos que endeudarnos. Entonces, hay que ser muy consecuentes también, incluso con el gobierno, con las medidas que toma, y ser muy solidarios incluso con el gobierno, ¿verdad? Ser generosos, como dijo usted, pongámonos todos la mano en el corazón, ayudémonos todos y también ayudemos al gobierno, que bueno, a pesar de que nos ha dado algunas facilidades, etcétera, en lo que es el IVA y otras cosas por ahí, bueno, también tenemos que en el momento que empecemos a caminar nuevamente, también saber que el gobierno necesita ya ir generando esos ingresos que los contribuyentes le damos, ¿verdad? Y entonces tratar de ser, de verdad, pensar como un tema país. Definitivo. Que aquí estamos todos y todos tenemos que echar adelante la carreta. Así es. Y yo quiero nada más, si me permite, un subrayado final.
las medidas que el gobierno ha tomado, ¿verdad? Que se puede restringir, se puede, digamos, suspender funcionarios, que se puede bajar el sueldo, que el plan proteger para defender a la gente, todas son medidas, o dejar de pagar el IVA, de cortísimo plazo. O sea, esto es para que no se ahogue con la ola, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Todavía no son medidas suficientes, ni fueron pensadas para eso, pero hay que pensar ahora en medidas para eso, para que usted ahora reconstruya las empresas, reconstruya mercados, vuelva otra vez a hacer proyectos de crecimiento. O sea, con esas medidas nada más es para que el golpe no lo mate. Una contención. Es una contención, medidas de contención. En ese momento. Y son muy importantes y muy valiosas para contener, pero no son medidas para salir de la crisis. No. Eso es lo que tenemos que empezar ya. Más bien nos está tomando tarde para empezar ya con eso. Exactamente, exactamente. Don Fernando, no sé, algún último mensaje, consejo, meditación suya para todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, don José. Vea, es difícil. Yo creo que estos son momentos donde cuesta encontrar respuestas. Todos tenemos preguntas y muy pocas respuestas, pero yo sí creo que hay que mantener el optimismo. En primer lugar, tenemos que salir adelante. Vivimos en un país maravilloso. Costa Rica realmente es una maravilla en el mundo, en muchos sentidos. Nuestra gente es gente que tiene una serie de atributos especiales y valiosos. Y yo creo que lo que tenemos que volcarnos es hacia adentro. Tenemos que volcar a ver cuáles son los tesoros que tenemos y cómo los vamos a pulir. Y ahorita tenemos que volver a redescubrirnos, ¿verdad?, en cómo le sacamos provecho a lo que sí tenemos. Yo quiero además de agradecer a sus patrocinadores, porque además están en un mundo que está llamado a tener éxito también, que es todo lo que es la digitalización de los procesos, todo lo que es agregar tecnología. Realmente eso es indispensable en este momento, y eso nos va a hacer más eficientes como país, nos va a hacer más eficientes, más veloces en salir de las crisis, pero al mismo tiempo necesitamos expandir el mercado, porque necesitamos darle trabajo a toda esta gente que está en este momento sufriendo de desempleo. Y yo creo que nos tiene que preocupar a todos con dolor el que haya desempleo, porque eso no podemos construir una nación próspera y exitosa con un nivel alto de desempleo. Lo que le afecta al vecino me afecta a mí también. Totalmente. ¿Cierto? Y además no hay negocio próspero en economías dañadas. Entonces yo nada saco con tratar de hacer mi negocio si tengo al consumidor empobrecido. Necesito que el consumidor vaya resolviendo ya desde el punto de vista de negocio, pero todavía más que de negocio, es un tema social. No quiero ver a mis vecinos pasando hambre, ¿verdad? Puedo tener un producto muy bueno, un servicio muy bueno, pero si no tengo quien lo consuma, quien me lo pague, de nada me sirve. De nada sirvió, ¿verdad? Y el gran reto de este momento es reactivar la demanda, porque si la gente necesita cosas, ya va a haber quien se las supla, pero si la gente no necesita nada, no consume nada, de ahí no salimos, estamos en el hueco. ¿Cómo no? Don Fernando, muy agradecido por esta nueva visita, no es la primera vez, pero espero que no sea la última tampoco. Muchas gracias, Saben que esta es su casa y nosotros muy agradecidos con todos ustedes. Muchas gracias, y también agradecerle, y el mensaje para los señores contadores es: ustedes tienen en sus manos el pulso, ¿verdad? Son como los que están llevándole el pulso a lo que está pasando en las empresas, y necesitamos que sean muy activos en medir, en alertar, en proponer, porque las empresas hay que rescatarlas. No podemos permitir que se nos mueran las empresas. Bien, muchas gracias. De nuevo, el agradecimiento a las empresas Cyberfull y Tecapro por esta nueva oportunidad que a través de ustedes, de su patrocinio, nos dan para llegar a todos nuestros colegiados con un mensaje como el que nos ha dado hoy don Fernando Leñero. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención. Como siempre les decimos, primero Dios, vamos a salir adelante. Sigamos trabajando, demostremos lo profesionales y las personas que somos. Pero es que algo bien importante, esto lo sacamos entre todos, como lo decía don Fernando, es entre todos, solos o dispersos no podemos, es entre todos, y yo sé que Dios está con nosotros y saldremos adelante. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Gracias.